Una mujer es empujada al establo de los caballos. No creerás lo que pasó después. El sol de verano bañaba el pequeño pueblo con su cálida luz, mientras Anna, una diligente sirvienta, trabajaba incansablemente en el granero de la hacienda del barón. Se dedicaba con esmero al cuidado de los animales, especialmente de los caballos, con los que tenía un vínculo extraordinario. Su amabilidad le había ganado el cariño de los mozos de cuadra y los granjeros, y aunque su labor era dura, siempre llevaba gratitud en el corazón. Pero la calma de la tarde fue abruptamente interrumpida por risas estridentes y voces altaneras. Maximilian, el mimado hijo del barón, entró en el establo acompañado de sus amigos, que reían a carcajadas con la insolencia de quienes nunca habían enfrentado consecuencias. Vestidos con ropas elegantes pero manchadas de vino, exudaban arrogancia y autosuficiencia. Maximilian siempre había hecho lo que quería sin temor a represalias, y en ese momento, Anna no era más que un entretenimiento para él. Con una sonrisa burlona, se dirigió a ella, y sus amigos rieron con él. A Anna le recorrió un escalofrío cuando sintió la amenaza en el aire. Intentó alejarse discretamente, pero ya era demasiado tarde. Manos toscas la sujetaron con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, la arrastraron brutalmente hacia el establo de Drago, el caballo más peligroso de la hacienda. Majestuoso, de pelaje negro como la noche, Drago era temido incluso por los jinetes más experimentados. Maximilian y sus amigos encontraron divertido arrojar a Anna a merced de aquella bestia salvaje. A pesar de sus desesperados esfuerzos por resistirse, la arrastraron hasta la oscura caballeriza, la empujaron con violencia al suelo y cerraron la pesada puerta de madera con un golpe seco. Una nube de polvo se levantó mientras los hombres afuera observaban con morbosa expectativa, esperando el inevitable espectáculo. Drago golpeó el suelo con sus potentes cascos, su aliento caliente condensándose en la cálida brisa del establo. Sus fosas nasales se ensancharon, y sus ojos centelleaban con la fiereza de un depredador mientras fijaba la mirada en la intrusa. Afuera, los hombres se carcajeaban, convencidos de que el imponente semental entraría en pánico y embestiría a Anna. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió. Algo que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. Anna yacía inmóvil en el suelo mientras el imponente semental Drago resoplaba con fuerza, golpeando la tierra con sus cascos. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, y su aliento caliente flotaba en el aire como una advertencia. Afuera, los hombres contuvieron la respiración, convencidos de que la bestia salvaje atacaría en cualquier momento. Pero entonces, cuando Anna levantó la cabeza con cautela, ocurrió algo completamente inesperado. Drago se detuvo. En lugar de lanzarse sobre ella, el imponente caballo la observó con atención. Sus orejas, antes agresivamente erguidas, ahora se movían con incertidumbre. Su mirada no reflejaba ira, sino duda, como si incluso él mismo no supiera qué hacer. Con el corazón latiendo con fuerza, Anna se atrevió a extender una mano temblorosa, mientras su voz suave y serena rompía la tensión del establo. Drago resopló con desconfianza y dio un paso atrás, pero algo en él parecía captar su intención. Lentamente, con cautela, inclinó su enorme cabeza acercando su cálida nariz a la palma de Anna. Por un instante, ella cerró los ojos. En ese pequeño, casi sagrado momento, nació un vínculo invisible entre ellos, no de miedo, sino de confianza mutua. El semental más temido de la hacienda comprendió que esa joven no representaba peligro alguno, y ella sintió en lo más profundo que él tampoco le haría daño. Afuera, un silencio sepulcral cayó sobre los hombres que momentos antes se reían de la angustia de Anna. Ahora, la inquietud se reflejaba en sus rostros. Maximilian,
cuyo gesto burlón se había desvanecido por completo, entendió que la situación había cambiado, y entonces ocurrió lo impensable. Drago avanzó lentamente y con una suavidad que nadie habría creído posible, apoyó su frente contra la de Ana. Un calor profundo recorrió su cuerpo y todo el miedo desapareció. Lo único que quedó fue un lazo inquebrantable, un pacto silencioso entre el hombre y el animal, una conexión que ninguna crueldad del mundo podría jamás romper. Ana sintió como Drago apoyaba suavemente su enorme cabeza sobre su hombro, como si quisiera consolarla. Las lágrimas que antes había derramado por miedo ahora fluían por un motivo completamente distinto: alivio, gratitud y algo que no podía describir con palabras. Con delicadeza, deslizó sus dedos por la espesa melena del semental, sintiendo la imponente fuerza de su cuerpo, pero también la inesperada ternura con la que él respondía a su presencia. Era como si el caballo más temido de la hacienda la hubiera aceptado como una igual. Ese instante les pertenecía solo a ellos, un vínculo silencioso, pero profundamente poderoso, entre el hombre y el animal. Afuera, Maximilian y sus amigos permanecían en absoluto silencio. Sus risas burlonas se habían extinguido, sus comentarios crueles se habían evaporado. Ninguno de ellos comprendía lo que acababa de ocurrir ante sus ojos. Maximilian, quien había esperado un espectáculo de terror, sintió cómo su orgullo se desmoronaba. Su plan había fracasado. En lugar de ver a Ana aterrorizada, ella se había convertido en la única persona capaz de conectar con la bestia más temida del establo. Lleno de furia, golpeó con el puño la puerta del establo, rompiendo el hechizo que mantenía a sus amigos paralizados. «¡Saquen a esa sirvienta de ahí ahora mismo!», rugió. Uno de los hombres obedeció de inmediato, empujando la puerta de golpe. La luz del sol entró a raudales en el establo, haciéndola parpadear como si despertara de un sueño. Sabía que debía salir, pero antes de hacerlo, se giró una última vez hacia Drago. El semental resopló suavemente, como si quisiera asegurarle que todo estaba bien. Ana esbozó una leve sonrisa de complicidad y cruzó la puerta sin mirar atrás, sin dignarse a dar una sola palabra o un solo gesto a los hombres que la habían humillado. El silencio que quedó tras ella era abrumador. Todos sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, pero ninguno tenía el valor de decirlo en voz alta. Y Maximilian, consumido por la ira y la vergüenza, comprendió que ese día había perdido mucho más que su entretenimiento. Había presenciado algo que jamás podría entender, un lazo más fuerte que cualquier forma de crueldad. Ana salió lentamente del establo, pero la sensación del calor de Drago permanecía en ella, como si él hubiera dejado una parte de su esencia en su interior. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la profunda intensidad de lo que acababa de vivir. Aquella conexión era más que una simple coincidencia, era un entendimiento silencioso entre dos almas, un vínculo que nadie más podría comprender. Detrás de ella, Maximilian y sus amigos permanecían inmóviles, con una incertidumbre que jamás habían sentido antes. Sus risas burlonas se habían esfumado y la arrogancia que tanto los definía había sido reemplazada por confusión. Maximilian, con su orgullo hecho añicos, golpeó con furia la pared del establo antes de marcharse sin decir una palabra. Pero Ana no necesitaba explicaciones para entender lo que había sucedido. Drago no era una bestia incontrolable como todos creían. Era fuerte, sí, pero no carecía de razón. Mientras Maximilian y sus amigos solo lo trataban con miedo y violencia, Ana lo había visto con respeto y confianza, y eso había hecho la diferencia. Drago había percibido algo en ella que lo tranquilizaba: bondad, sinceridad y una presencia suave que no exigía.
sino que simplemente existía. No fue Ana quien domó al semental. Fue Drago quien le regaló su confianza. Con una respiración profunda, Ana alzó el rostro hacia el sol, permitiendo que sus cálidos rayos acariciaran su piel. Ese día le había dejado una lección invaluable. La verdadera fuerza no reside en la dominación ni en la violencia, sino en la comprensión y la compasión. Mientras los hombres detrás de ella seguían intercambiando miradas silenciosas, Drago resopló suavemente dentro del establo, como si le diera su aprobación. Ana sabía que había descubierto una verdad que llevaría consigo para siempre, aunque el mundo nunca la entendiera. ¿Alguna vez has sentido un vínculo especial con un animal que nadie más pudo comprender? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, deja un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más relatos inspiradores. Comparte este video con tus amigos, porque a veces las conexiones más inesperadas son las que nos cambian la vida para siempre.